Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su podcast Fe Activa. Me presento si no me conoces o es la primera vez que llegas aquí. Soy Alfred Garrido, estoy para servirte y es un gusto y un honor poder compartirte un poco de lo que Dios habla a mi vida. Y el día de hoy me gustaría compartirte algo que Dios me ha mostrado últimamente muchísimo. De hecho, yo creo que fue la enseñanza más grande que pude tener a principios de año, me impactó por completo. Y me gustaría compartirte el día de hoy esto haciéndote una pregunta primero. Y es esta. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Por qué te pregunto esto? Porque es muy normal que si te lo preguntara en persona, cara a cara, tú me dijeras en el cielo, con Dios, con Cristo, ¿no? O me dirías una respuesta cristianamente correcta, porque a veces hacemos eso. Realmente no siempre contestamos lo que pasa en nuestra vida, no siempre contestamos lo que pensamos o sabemos de nuestra vida. Y no te culpo, yo creo que si me lo preguntaran también diría lo mismo. Es como el típico ¿cómo estás? Y que todos decimos que estamos bien, aunque a veces estemos muy mal. Entonces no te voy a juzgar, pero me gustaría que en este podcast, que en este capítulo, reflexionáramos un poco sobre qué es lo más importante en nuestra vida, porque a eso me refiero con tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? Es dónde está puesto tu corazón, dónde está puesta tu fe, qué es lo más importante, lo que más ocupa tu mente en tu día a día. Porque sabes algo, yo creo, y me ha pasado también a mí, que no está en las cosas de Dios. Posiblemente haya pasado por tu mente una persona, tu trabajo, alguna meta o propósito que tengas antes que Jesús, ¿no? Antes que Dios, antes que lo eterno. Y te repito, yo no te culpo, realmente es algo con lo que lidiamos todos. A mí también me cuesta mucho trabajo a veces poner a Dios en primer lugar. Me cuesta mucho trabajo en muchas ocasiones el ver a Dios más importante que otras cosas en mi día a día. Y esto no lo digo tampoco para premiarlo ni decirte, ay, wow, qué padre, todos pasamos lo mismo, sino para que veas que es una lucha que todo ser humano tiene. Y tanto así Jesús lo sabía que Él dio esta enseñanza a sus discípulos y el día de hoy quiere dártela a ti, así como me la dio a mí. Y esta enseñanza está en Mateo capítulo 16, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y pon mucha atención al versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y wow, a mí me impresiona este versículo y es lo que más resonó en mi corazón en los primeros devocionales que tomé en el año, porque muchas veces nos pasa eso, empezamos a construir tesoros, a esforzarnos y a edificar torres aquí en la tierra y se nos olvida por completo la parte celestial, la parte eterna. Y déjame decirte algo muy importante. Una de las luchas más importantes, más constante que tenemos como hijos de Dios es el luchar por no acostumbrarnos a lo terrenal y olvidarnos de lo eterno. Y esto es muy normal, te repito, porque estamos en un mundo que prácticamente nos obliga a hacerlo. Si tú te pones a pensar, tú debes de vivir una vida cotidiana en la cual trabajas, en la cual estudias, en la cual haces diferentes actividades, porque debes tener alimento, debes tener un techo, debes tener que vestir. Y estas actividades que tú haces, pues son aquí en la tierra, no es como que eh, caiga el dinero del cielo. Realmente tú debes de trabajar y la Biblia lo dice. Quien no trabaje, que no coma. Obviamente no debemos de darle mucho más peso al trabajo que a nuestra relación con Dios,
pero sí debemos de esforzarnos para poder subsistir en este mundo, ¿verdad? Para poder vivir, para poder comer, para poder vestir. Entonces, lo que pasa es que cuando empezamos a trabajar, a estudiar en nuestro día a día, es muy fácil perdernos y perder el enfoque que tenemos en Jesús. Y trabajamos para nosotros o para alguna meta terrenal, y estudiamos para nosotros o para alguna meta o un propósito terrenal, y lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, deja de tener un enfoque eterno y empezamos a acostumbrarnos a edificar y conseguir tesoros para la tierra. Y no te miento, desde niños se nos encamina a tener planes terrenales. ¿A qué te vas a dedicar? Los lugares que frecuentas, los pasatiempos que tienes, todo tiene que ver con lo terrenal. Y eso no está mal. El problema no es lo terrenal, el problema no es lo que tú hagas aquí en el mundo. El problema es que lo ponemos al mismo nivel de importancia que lo celestial, que lo eterno. Y aquí me gustaría preguntarte algo que a mí me impactó muchísimo, que el Espíritu puso en mí, preguntármelo a mí mismo, y realmente hasta una lagrimita se me salió cuando lo escribía, porque es muy cierto. ¿Cuándo fue la última vez que en verdad te emocionaste por la vida eterna? Que te emocionó saber que te espera una vida eterna al lado de tu Padre Celestial. ¿Cuándo fue la última vez que genuinamente disfrutaste pasar tiempo con Dios? ¿Qué te emociona más? ¿Una cita con un amigo o con tu pareja? ¿O una cita para platicar con Dios? ¿Qué te motiva más? ¿Crecer en tu carrera profesional, en la escuela? ¿O crecer en tu intimidad con Dios? Sabes, muchas veces me ha tocado a mí poner mis planes, mis metas, alguna persona, alguna ambición que tengo por delante de Dios. He pasado etapas y momentos donde me emociona muchísimo el ver a algún amigo, alguna persona, me emociona muchísimo poder ir a algún lugar, pero tengo una apatía y me siento muy indiferente cuando es tiempo de orar, cuando es tiempo de leer la Biblia, cuando es tiempo de estudiar la palabra de Dios. Y déjame decirte algo, el problema no es hacer las cosas que tenemos que hacer aquí en el mundo. El problema es que nuestra agenda, que nuestros planes ponemos en mismo nivel de importancia el salir por un café que el pasar tiempo con nuestro Señor. Le damos la misma importancia en prioridades el ir a un concierto, el ir a algún plan con algún amigo, que el adorar al Señor en la intimidad. Entonces, ¿qué pasa si para ti es lo mismo planear orar que planear ir al trabajo? Lo que tu carne alimente más es lo que vas a terminar haciendo. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Porque si no alimentas tu espíritu, porque si no buscas al Señor, porque si no te apasionas por conocer cada vez más y más de Dios, vas a terminar olvidando el verdadero enfoque que debes de tener en lo celestial. Porque es mucho más fácil seguir, disfrutar y hacer lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos sentir, lo que podemos experimentar. Y se nos olvida que la misma Biblia dice que lo que se ve se hizo a partir de lo que no se ve. Que lo espiritual, que lo celestial, que lo eterno es realmente muchísimo más real que lo que podemos ver aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a disfrutar más lo que puedes hacer aquí en la tierra. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú y yo somos seres eternos. Y eso es algo que a mí me voló la cabeza. El ser humano no es un ser que haya sido creado para ser temporal. El ser humano
está compuesto por cuerpo, por alma y por espíritu. Ahí hay varias teorías que no me voy a meter a estudiar a profundidad ahorita. Algún momento lo veremos sobre el tema de si el alma y el espíritu es lo mismo, pero lo cierto es que el ser humano no es solamente un cuerpo de carne. Tenemos alma, tenemos espíritu dentro de nosotros que es eterno. Entonces, tú y yo no somos seres temporales, por lo cual las cosas temporales no nos pueden llenar. Tú y yo no podemos ser llenados por las cosas del mundo porque son cosas finitas, son cosas que se corrompen, son cosas que en realidad no valen la pena. Pero ¿sabes qué sí nos puede llenar? Y qué es lo único más bien que nos puede llenar es Jesús. Y cuando tú buscas a Dios, cuando tú tienes contacto con tu Creador, te vas a dar cuenta que es lo único que te va a saciar por siempre. Y déjame decirte algo bien importante. Nuestro tiempo de oración, nuestro devocional diario, el estudio de la palabra ocupa la misma importancia en la agenda que el trabajo, que el gimnasio y que ir por un café. Y eso está muy mal. Y perdóname si soy duro con esto, créeme que así de duro me cayó mi mensaje. Está muy mal. Y no es que esas cosas no sean importantes. Claro que es importante ir al gimnasio, creo que es importante cuidar tu cuerpo, trabajar, ir por un café de vez en cuando es muy rico. Pero cuando tú lees tu Biblia, cuando tú oras, cuando tú adoras a Dios, literalmente estás teniendo contacto con lo eterno. Literalmente estás teniendo contacto con lo celestial. Cuando tú oras, hay luchas espirituales. Cuando tú lees la Biblia, hay revelación eterna para ti. Y cuando tú adoras a Dios, te estás conectando al Padre. Te conectas con lo eterno, porque ¿sabes qué vas a hacer allá en el cielo? ¿Sabes qué vas a hacer en la eternidad? Si es lo que tanto anhelas, vas a adorar a Dios, vas a conocer a Dios, vas a pasar tiempo con Dios. Y a veces queremos esperarnos hasta la eternidad para poder experimentar eso y no nos damos cuenta que Jesús vino aquí a morir por ti, por mí, sí para darnos vida eterna, sí para salvarnos, pero también vino aquí a revelarse a nosotros aquí en la tierra. Vino aquí para que tú pudieras relacionarte con Él desde aquí en la tierra. Que al orar pudieras conectarte con Él, que al leer su palabra pudieras escuchar su voz y ver qué quiere para tu vida. Cuando Jesús murió en la cruz, hubo un velo que se partió. Literalmente eso es que tú y yo ya no tenemos un velo, algo que nos aparte de tener una relación directa con el Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El día de hoy tú y yo no necesitamos ir con ninguna persona para hablar con Dios, únicamente a través de Jesucristo. Tenemos la facilidad y la bendición de poder conectarnos al Creador, a nuestro Padre, por medio del Hijo de nuestro Dios Jesucristo, y la desperdiciamos y la menospreciamos. No podemos dar la misma importancia a las cosas del mundo porque simplemente no valen la pena. Tu trabajo el día de hoy puedes no tenerlo mañana. La vestimenta que tienes hoy, mañana va a estar rota, inservible. El techo bajo el que estás, un terremoto y mañana ya no tienes nada. Y no es que te lo desee, por supuesto que no, pero debemos de enfocarnos en lo que importa verdaderamente. Jesús dijo que no temiéramos de quien daña el cuerpo, de quien lastima lo físico, porque no puede tocar el alma. Que más bien nos cuidáramos de aquel que puede hacer que el alma se pierda. ¿Por qué? Porque no hay dolor en este mundo, no hay padecimiento en este mundo que se compare con un alma perdida por la eternidad. Y a veces no entendemos eso. No entendemos que la gente que no conoce a Jesús
no solamente no va a disfrutar la vida en la tierra como debería, porque está lejos de su diseño original, sino que literalmente su alma se está perdiendo para siempre. Tu mejor amigo, tu mejor amiga, posiblemente un padre, una madre, un familiar que tú amas, se podría estar perdiendo eternamente. Y todo porque nos empezamos a acostumbrar a la vida terrenal. Porque queremos construir para el mundo y no construimos para lo eterno. Quieres arreglar relaciones aquí en la tierra, pero no quieres ayudar a una persona a que se pueda salvar y pueda tener vida eterna. Te enfocas por caerle bien a la gente aquí en el mundo, pero por no incomodarlos, posiblemente estés negándoles el saber la verdad que los llevará a la salvación eterna. Y perdóname que sea muy fuerte, créeme que así como está pasando muy fuerte esto, también a mí me llegó y es algo que me confrontó muchísimo, me llegó y me zarandeó a tal grado que realmente el podcast se retomó por eso, porque hay gente que necesita conocer de Jesús, porque hay mucha gente que se ha apartado del Padre, necesita volver al camino. Y tú y yo podemos hacer algo para que ellos puedan volver a encontrarse con su primer amor. Y si tú el día de hoy te encuentras lejos de ese primer amor, lo que Dios te quiere decir es muy simple. Está en Juan 4, 13 y 14. Te pongo un poquito en contexto. Es una mujer samaritana que fue a un pozo a poder recoger agua. Esta mujer no era bien vista porque había tenido 5 esposos y vivía con alguien que no era su pareja. Entonces era muy mal vista, así que ese tipo de personas iban a sacar el agua no al mismo tiempo ni junto con las personas vistas bien por la sociedad, que no habían fallado en eso, que estaban casadas. Entonces ella fue aparte, sola, a poder llevar agua y Jesús le dijo lo siguiente: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa agua que estás tomando no te va a quitar la sed. Esa adicción con la que estás luchando no te va a quitar la sed. Esa persona que te está alejando de Dios no te va a quitar la sed. Ese trabajo que te está apartando de tu relación con Dios no te va a quitar la sed. El ser humano viene con un vacío eterno. El ser humano viene desconectado de Dios por default a causa del pecado de Adán y de Eva. Entonces nacemos espiritualmente muertos y al momento de aceptar a Jesús y somos esa nueva criatura, esa nueva persona, empezamos a cobrar vida espiritualmente. Un nuevo nombre nace. Y sabes algo, ese vacío que tú tienes no se va a llenar nunca porque es un vacío eterno que solamente puede ser llenado y saciado por el agua viva eterna que Dios nos da. Únicamente Jesús puede llenar ese vacío. Nadie, nada va a poder llenar eso que tú tanto estás buscando. Y esto es porque el ser humano no fue diseñado para lo temporal. Somos seres eternos y después de esta vida no se va a acabar todo. Mucha gente piensa que cuando morimos ya no existe nada, eso es mentira. Hay algo después de esta vida y es por eso que las cosas temporales no pueden saciarnos y es por eso que constantemente buscamos algo que llene ese vacío que tenemos. El ser humano fue creado para adorar a Dios. ¿Por qué crees que hay tanta gente buscando adorar a una persona, adorar a alguna banda, adorar? Si tú te das cuenta, el ser humano siempre está en búsqueda de poder adorar a algo o a alguien. Ya sea una persona, ya sea algún pasatiempo, ya sea algún trabajo, pero el ser humano no deja de buscar a quién adorar. ¿Por qué será?
porque fuimos diseñados para adorar. El problema es que cuando adoramos lo terrenal, adoramos lo que no vale la pena, no nos sentimos plenos. Cuando tú adoras a quien fuiste diseñado para adorar, vas a estar lleno, vas a estar pleno y vas a sentirte realmente tal cual y como Dios te pensó. Porque Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo. Porque Dios ya tenía un plan para ti, incluso antes de que tú fueras concebido en el vientre de tu madre. No es una casualidad que tú estés aquí, no es una casualidad que estés escuchando esto tampoco. Dios te quiere decir el día de hoy, hijo, hija, levántate. Hijo, hija, tengo un propósito para ti. Aléjate de eso que quieres usar para llenar el vacío que únicamente yo puedo llenar. Deja de poner tu corazón en las cosas terrenales. Deja de buscar hacer tesoros en el mundo. Que tu corazón esté puesto en mí. Que tu corazón esté puesto en lo celestial, en lo eterno. Lo único que vale la pena, lo único que te va a llenar. El día de hoy Dios te está esperando. Y lo que Dios quiere que te diga el día de hoy es que no esperes más para poder volver a Él, para poder retomar tu relación con Él, para que tu día a día, tu trabajo, tu escuela, tus relaciones tengan un enfoque eterno, tengan como objetivo principal adorar y exaltar a Dios. Vas a ver que cambiando el enfoque de terrenal a eterno, teniendo más contacto con lo eterno que con lo terrenal. ¿Cómo puedes tener ese contacto? Orando, leyendo la Biblia, hablando en tu día a día con Dios durante las 24 horas que tiene el día. Bueno, quítale lo que duermas, si duermes 8, como yo duermes 4. Pero que mientras estés despierto pienses en el Señor, lo busques, te preguntes. Hay tantas formas de poder ver al Señor, incluso en los atardeceres, en los animalitos de la calle, en las personas, en las nubes, en el cielo, en el agua, en cualquier cosa puedes ver a Dios. Pero no te olvides de Él en tu día a día, porque eso es lo que hace que te olvides de para qué fuiste creado y hacia dónde vas. Y bueno, eso es todo por hoy. Que Dios te bendiga. Fue un honor estar contigo el día de hoy. Sé que fue un poco fuerte el mensaje del día de hoy. A lo mejor saliste un poquito regañado, no por mí, sino por Dios, así Dios me zarandeó también a mí. Pero quiero decirte que Dios te ama. Que Dios te ama y créeme que nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para poder retomar tu relación con Él. O si tú no tienes una relación con Él y quieres empezar una, nunca es tarde para empezar. Si tienes algún comentario, alguna duda, házmelo saber. Creo que puedes comentar aquí en el podcast, ya sea si lo escuchas en YouTube o en otra plataforma. Me han aparecido algunos comentarios que he respondido. Y si quieres algo más personal, puedes mandarme mensaje con toda confianza. Mi Instagram es alfredgarrido-22. Si quieres algún consejo, quieres platicar, que ore por ti, con mucho gusto puedo hacerlo. Mándame mensajito. Y pues nada, que Dios te bendiga. Nos vemos en 15 días para un nuevo capítulo. Y pues nada, gracias por estar aquí en tu podcast Fe Activa.